Dios, muchas gracias. Bendito Dios, gracias. Alabado seas para siempre, Señor. Por eso en esta tarde, Dios de la gloria, yo reconozco mi total dependencia en ti, Señor. Sé que sin ti no soy nada. Sé que sin ti no puedo hacer nada. Sé que sin ti no valgo nada. Por eso acudo a la divina presencia de tu Santo Espíritu, para que sea el que venga y nos enseñe, para que sea el que venga y nos capacite y nos guíe y nos prepare para toda buena obra. Bendito Dios, toma control de todo demonio de duda, toma control de todo demonio de incredulidad, toma control de esos demonios guías, papá, y que esta palabra que tú nos traes hoy cumple el propósito para lo cual tú le envías, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a mirar, a seguir con la última parte de Jesús es la vida, y vamos la última parte del punto número 5. Entonces, la base de nuestro estudio es Hebreos capítulo 2, verso 9. Leemos: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra de Dios. ¿Pero qué? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Vamos a mirar qué quiere decir eso. Siéntese. En ese verso, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que ahí podemos ver la misión de Cristo, que es y que ha sido darnos vida abundante y salvación. No hay otro que pueda hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por causa de nosotros. Esa es la razón por la cual, mis hermanos, nosotros tenemos que entender y tenemos que aprender y tenemos que decidirnos a no cambiar nuestra salvación por nada. Cuando el diablo tentó al Señor Jesús, estando allá en el desierto, le dijo: si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos. ¿Los reinos de quién? de la tierra. Los reinos de la tierra. Eso era una tentación muy grande. Era una tentación muy buena, excelente. Pero al final de todo, el Señor Jesús le dijo a Satanás: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mis hermanos, hoy la gente
Los seres humanos no vemos eso. El diablo nos muestra cualquier basura y con eso quedamos contentos. Manda sus demonios de deslumbramiento, manda sus demonios de ilusionismo y el evangélico queda Deslumbrado. preso ahí. Ahí queda preso el evangélico. Esa es la razón por la cual, mis hermanos, la misión que tiene Satanás no es de darle a los que son de él, no es dañarle la vida a los que son de él, sino dañarle la vida a los que son de Dios. Ojo, a los que son, porque hay gente que se dice ser y no es. Satanás le tira a los verdaderos, a los impíos no. Ellos están ahí bien con Satanás. El verdadero es el que tiene que cuidarse, no el impío. El verdadero es el que tiene que cuidarse, no el mediocre. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que ver que hoy, por hoy, la situación para los verdaderos hijos de Dios, para los escogidos, empieza a ponerse complicada, porque vienen dificultades, vienen pruebas, y en las cuales nosotros estamos en la obligación ¿de qué? ¿De sucumbir ante ellas? No. Entonces, tenemos que salir Adelante. vencedores de todo lo que venga. Tenemos que salir vencedores. Hoy nosotros, hoy la gente, mis hermanos, se espanta. Y eso que no ha visto nada todavía. La gente no ha visto nada todavía. Entonces, ¿dónde está la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo? ¿En dónde? La gente la está despreciando. La gente, según, no la necesita para nada. Porque creen que con una oración de fe que hicieron, ya lo tienen todo hecho. Y así no es. Así no es. Creen, mis hermanos, que todo está ya hecho y que lo único que tienen que hacer, echarse a dormir, y que ya el Señor Jesús hizo todo. ¿Y dónde está la parte que le corresponde a cada uno? Ahí está el problema. No quieren salvación. Ahí está el problema. Ahí está el problema de mucha gente. Y el diablo les pone cosas. Y les pone oficio. Y los abraza. ¿Qué más no hará el diablo, mis hermanos, para distraer a los que debieran ser salvos? A Dios se cambia por cualquier cosa, sabiendo que nosotros, en cada uno de nosotros, debe existir la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. Ahí debe estar, ahí debe aparecer, pero no aparece. No aparece. ¿Dónde está el sello del cristiano? Lo han pisoteado, lo han
dañado, lo han despreciado. Y es gente que quizás está predestinada para perdición. Mis hermanos, si nosotros tenemos en nuestro corazón la convicción de que estamos caminando, estamos buscando la salvación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarse con el que no quiere? No, No, hermanos. ser muy fieles. Ahí tenemos que continuar. Buscarla. El que se quedó, se quedó. Una preguntita. Hay unos que han sido predestinados para perdición, otros para salvación, pero ellos mismos no han querido ser salvos. ¿Sí? Los mismos que están destinados para salvación están eligiendo La perdición. su camino. Y Dios dijo, cojan por donde quieran. Cojan por donde quieran. Porque Dios le dio libre albedrío a cada uno. Si Dios tiene a alguien para que sea salvo y no quiere, pues la culpa no es de Dios, porque Dios no creó el infierno para el hombre. Dios creó el infierno para los demonios, para Satanás y sus demonios. Pero si el hombre elige ir allá, ¿Dios lo obligará a que no? No. Dios no obliga a nadie, mis hermanos, porque Él pone todo en las manos de nosotros. ¿Y quiénes son los que eligen? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Y nos tendremos que seguir dando cuenta, mis hermanos, que la palabra de Dios que confronta al ser humano es tan diciente, tan dura, hermanos, que son muy poquitos los que la pueden Soportar. Son muy poquitos. Entonces, muchas de las veces la gente llega a la iglesia, ¿para qué? ¿Para qué llega la gente a la iglesia? Para sentir paz por un momento del camino que han traído tan mal. Y para aparentar. Para aparentar. Y pueden coger raíces en la iglesia, mis hermanos. Pueden coger raíz en la iglesia. Pero si no ha habido un verdadero arrepentimiento, tampoco va a haber salvación. Tampoco va a haber salvación. Es gente que sabe disimular muy bien las cosas, porque cargan demonios todavía de toda clase. Y como la persona cree, la gente cree que nadie se da cuenta, viven como quieren. Como quieren. No hay en el mundo un ser humano que se le haya colado a Dios en el cielo. No lo hay. No hay en el mundo alguien que se le haya colado a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios es omnisciente y Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Y Dios sabe qué tiene guardado. Dios sabe hasta dónde
sus pensamientos han sido malos. Hasta dónde, Dios sabe hasta dónde el deseo del corazón de la gente ha sido perverso. Dios sabe hasta dónde el disque supuesto cristiano tiene en su corazón todavía demonios de venganza. Porque nosotros le hemos quitado ese lugar ¿a quién? A Dios. A Dios. Si la palabra de Dios dice que Él nos venga, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Saquemos de la mente todo lo que nos esté estorbando en cuanto a eso y dejemos lo que eso no es problema de nosotros, es problema de Dios. Y si Él promete vengarnos, Él lo hará. Él lo hace, mis hermanos. Él lo hace. Mucha gente vive amargada por eso. Mucha gente vive amargada por eso. ¿Y qué pasa? ¿Gana mucho? No. Lo que se está ganando. ¿Qué se está ganando una persona de esas? Una retención. Ni siquiera, porque si se muere. Se pierde. Entonces, ahí ese verso nos quiere decir, el Señor Jesús vino en calidad de hombre, Dios mismo se hizo hombre, y Él tuvo que soportar todo lo que un ser humano es capaz de soportar, pero en Él no hubo pecado. Entonces nosotros no le podemos decir a Dios que es que fue que mire que Diosito fue que yo no pude. ¿Sí le podremos decir a Dios así? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Por qué? Porque Él, Nos da la capacidad. No. él sabe hasta cuándo que No, señor. aguantar. No, Señor. ¿Por qué Dios sabe y nosotros no podemos salirle con cuentos a Él que fue que yo no pude? ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Mis hermanos, por una sencilla razón, Él por eso se hizo hombre y Él sabe hasta dónde una persona puede resistir. Entonces nosotros no le podemos decir entonces, de otra manera, el Señor Jesús, cuando le iban a echar mano, dijo, yo le puedo pedir a mi Padre que me mande una legión de ángeles y acabar con todos ellos, pero no lo voy a hacer, porque vine a hacer fue la voluntad de Él. Mis hermanos, el Señor Jesús experimentó dolor, Amén. hambre, También. sed, necesidades, amargura, tristeza, dolor, de todo. Entonces, ¿pero qué pasó? Él como ser humano, ¿qué hizo? Él soportó, aguantó y sacó de su corazón todo lo que no le servía. Todo lo sacó. ¿Qué pasaría si a usted le metieran unas palmadas en la cara y tuviera a esa persona al frente? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? No se vayan a hacer los santos. ¿Qué pasaría? Lo Le mismo pone la hace. otra mejilla. ¿Ah? Lo mismo hace. Hermanos, estoy seguro que se le devuelven y peores. ¿O no? Dependiendo cómo esté espiritualmente. No, señor. Se lo garantizo que no es así. Se lo garantizo que no es así.
Porque el ser humano, mis hermanos, en el instante, eso puede decir usted, patrón. Y usted puede estar en una altura espiritual excelente. Pero ¿qué puede pasar? Ni uno mismo se conoce en cualquier momento. Lo más posible es que se responda el ataque. Reacciona. ¿O no? Sí. Se ha visto. Entonces, mis hermanos, nosotros no le podemos salir a Dios con que fue que yo no me aguanté. Porque el Señor Jesús, a Él lo escupieron. ¿Y Él devolvió los escupitazos? No. Aquí está. A Él le dieron duro, cachetadas, lo cogían de la barba. Se la arrancaron. Mis hermanos, ¿y Él qué hizo? Entonces nosotros, Él anidó venganza en su corazón. No. Él tuvo rencor, No. resentimiento, No. odio, No. ira. Él la soportó y nosotros no le podemos decir, es que como Él era Dios, ¿sí cabe bien esa reflexión? No. No. En ese momento, Él era hombre. De otra manera hubiera dicho, papá, yo te pido que acabe con toda esta humanidad. ¿Pero qué dijo Él? Perdónalos, Señor, perdónalos, Padre. Y nosotros no le podemos salir con ese cuento a Dios, ¿sí o no? Es más, mire, el Señor Jesús mirando nuestra condición humana, Él dice, ustedes no se preocupen, no se limpien las manos en nadie, déjele ese lugar a Dios. Pero como nosotros nos creemos con los superpoderes, entonces procuramos hacer nuestra voluntad. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde le estamos dando lugar a que Dios ponga sobre nosotros la vida eterna? ¿Sí habrá lugar ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con una persona de ese talante sí habrá lugar ahí para la vida eterna? No. No. No, mis hermanos. Miremos lo que dice Juan, capítulo 12, verso 47. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué quiere decir eso? No, señora. Lea bien otra vez. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que no pongamos su palabra por obra, no va a juzgar. ¿En dónde dice que lo va a juzgar? No nos va a juzgar. No, ¿En dónde dice que él? que no nos juzga, porque no ha venido a juzgar al mundo. Mis hermanos, entonces, si el Señor Jesús no nos va a juzgar, entonces ¿quién lo va a hacer? La palabra. La misma palabra. Porque el Padre le dio toda esa potestad al Hijo.
Y mucha gente se puede coger de ahí. Ah, bueno, listo, si ve que el Señor Jesús no nos juzga, si ve que el Señor Jesús es todo amor, si ve que el Señor Jesús no nos va a castigar. Entonces, ¿de dónde sacan la ira de Dios? Ahí está el asunto. Entonces, vamos a mirar. Hágase una pregunta. Si yo les digo a ustedes, el Señor Jesús no nos va a juzgar. Ahí dice, Sí, señor. el Señor Jesús no vino al mundo. Ojo, Él no vino a juzgar a nadie. Él no vino a juzgar a nadie. Entonces, háganse la pregunta, o hagámonos la pregunta. Entonces, ¿quién nos va a juzgar? La palabra. Señor Jesús, la palabra. ¿Están seguros que la palabra? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué están seguros que la palabra? Bueno, será el patronaje. ¿Por qué? Porque el que rechazan mis mensajes, esos serán juzgados. Entonces, miremos quién nos va a juzgar. Juan capítulo 12, verso 48. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Muy bien, patrón. Lo vi bien, pero sí se da cuenta que usted no está seguro de lo que habla. ¿Cómo que no? Claro. Pero no, ¿en dónde? Es que mire, cuando yo hablo de estar seguro, Y es lo que tenemos. si yo les digo algo a ustedes, primero yo tengo que estar seguro de lo que estoy diciendo. ¿Sí o no? Por eso yo le digo, por eso yo les pregunto, ¿y en dónde? Si uno le dice a una persona que el Señor Jesús no lo va a juzgar, y la persona dice, bueno, muéstreme en la Biblia dónde está que no lo va a juzgar, y usted le saca el verso 47 de Juan 12, le dice, uy, sí, y entonces le dice el interlocutor, bueno, ¿y entonces quién nos va a juzgar? Usted le dice la palabra de Dios, y él le dice, muéstreme. Ahí es donde uno no está seguro porque no tiene Sustento. el sustento. Uno, hermanos, como hablábamos no sé qué fue el día, uno debe tener el sustento. Uno para hablarle a alguien debe estar sustentado, respaldado. ¿Por quién? Y si no, no hable. Si usted no está seguro, porque lo van a avergonzar. Por eso uno tiene que leer y escudriñar para que cuando uno vaya a hablar algo, debe tener la base, el sustento. Porque si no hay sustento, la podemos estar pasando mal. O la persona le puede creer, si es otro igual, ¿cierto? La persona le puede creer. Y esa persona le dice, oiga, mire, va y le cuenta a los demás, mire que a mí me dijeron que el Señor Jesús no nos juzga. Uy, sí, qué bueno, ¿y en dónde estará eso? El hermano ese me dio un verso bíblico y está en tal parte. Ah, bueno, y entonces, ¿quién nos va a juzgar? No, pues yo le pregunté a él, pero no me dijo quién, entonces no le creamos.
No le creamos, nos está hablando así, tengan la mitad ¿Verdad? de verdad. Así tengan la mitad de verdad. Por eso nosotros necesitamos, mis hermanos, con urgencia, necesitamos con urgencia el sustento. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros podemos conocer a Dios por medio de su palabra. Es la palabra, es la Biblia la que nos va a juzgar. Por eso dice la palabra que el que rechaza, dice el Señor Jesús, el que me rechaza, el que rechaza mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. Mis hermanos, Él no la pone fácil. Él no la pone fácil. Y mire lo delicado que es esto. Pongan cuidado. Mucha gente dice, no, pero yo voy a la iglesia y resulta que yo ya sé. Y ustedes pregúntenle a alguien por molestar. ¿El Señor Jesús va a juzgar a la humanidad? ¿Qué es lo que va a decir la gente? Sí. Sí. Aunque, mis hermanos, nosotros, ustedes y yo, en la primera resurrección, en el primer juicio, porque van a haber juicios, dos. Nosotros, los que podamos ir al cielo, no vamos a ser juzgados con todo el mundo, ¿sí sabían? Eso no lo sabían ustedes. Cuando usted se muere, Gladys, usted no va a ser juzgada con todos los que no quisieron nada. Usted dice, bueno, yo procuré en lo más posible hacer la voluntad de Dios. Y entonces, hasta cuando me morí, estuve con mi Señor. ¿Qué va a pasar ese día? Ese día, mis hermanos, cuando si se muere antes del que venga el Señor Jesús, cuando suene la trompeta, usted va a resucitar también. No se preocupe, no se va a quedar ahí, va a resucitar. Su cuerpecito va a resucitar. Y va a ser transformado. Esa huesamenta que está por allá, quién sabe en dónde, va a ser transformada. Y va a ir con Papá Dios en gloria. Va a ir con Papá Dios en gloria. ¿Qué más quiere? Con eso lo tiene uno todo, ¿sí o no? Amén. Entonces, mis hermanos, cuando la palabra de Dios habla del trono blanco, ¿sí la han leído? Quiere decir, mis hermanos, que ese trono blanco es única y exclusivamente donde se van a parar los hijos de Dios. ¿Qué va a hacer Dios ahí? ¿Qué va a hacer el Señor Jesús ahí? Le va a dar su paga
por lo que haya hecho. Le va a dar su paga por lo que haya hecho. No se va a perder, pero le va a tocar, según su trabajo que haya hecho, así mismo va a recibir su paga. ¿Sí ve? Ahí es donde la obra de cada uno va a ser probada. Y le va a decir el Señor Jesús, le va a decir, hermana, usted pudo haber hecho más de lo que le pedí. ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué va a pasar? ¿Sí ve? Pero qué bueno que cuando el Señor Jesús le toque su turno, que le diga, sierva fiel, hiciste más de lo que te pedí, y la coja, la abrace y le diga, en lo poquito, sobre mucho te pondré. ¿Y por qué dice sobre mucho? Porque es en el milenio, mis hermanos, nosotros, los que seamos capaces de perseverar, vamos a reinar juntamente con el Señor Jesús en todos los gobiernos. ¿Cómo les parece eso? Ya cuando sea el juicio final, es cuando va a ser juzgado los supuestos evangélicos, a los cuales Dios no reconoció como hijos, a los impíos, los que no quisieron nada con Dios. Él va a juzgar a todos los predestinados para perdición. El juicio final. Ahí no van a caber los santos de Dios. Porque nosotros ya seremos juzgados antes, para darle la paga a cada uno según lo que haya hecho. Y si usted no hizo nada, ¿qué podrá pasar? Aténgase a las consecuencias. Aténgase a las consecuencias. Porque su pensamiento, ¿qué pudo haber hecho? ¿Qué pudo haber pasado con el pensamiento? No, pues así estoy bien, no, eso pues igual yo ya estoy bien, yo ya me voy a salvar. ¿Qué pudo haber pasado ahí? ¿Qué pasó con ese pensamiento? La traicionó, se metió en falsa confianza, y ahí sí se puede estar. ¿Sí ven? Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, mis hermanos. Es mejor que Dios nos diga siervo fiel a que nos diga siervo inútil. Siervo inútil. Y le va a decir el Señor a sus obreros, sáquenlo y échenlo fuera. ¿Qué nosotros queremos escoger? ¿Qué escogería usted? Mis hermanos, hay mucha gente que no entiende eso. Hay mucha gente que cree que cuando sea el tiempo va a ser juzgado todo revuelto. No. 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 No va a ser juzgado todo revuelto.
que murieron en Cristo resucitarán primero. Entonces, mis hermanos, ¿qué quieren? ¿Que si uno se muere resucite primero o se quede ahí para ser juzgado al final? No, resucite primero. O sea que en esa resurrección ahí van a resucitar todos los que estaban en la iglesia, todos los que estaban andando, así estuvieran dentro de la iglesia andando como impíos. No. Los impíos no van a partir con Dios, con el Señor Jesús. ¿Cómo se le ocurre? No, en el juicio. Desde el instante que la persona muere, si no murió en Cristo, ¿de una vez va al infierno? Totalmente. Porque mire, dice que el infierno entregará las almas para ser juzgadas. ¿Sí ven? Y el mal entregará. El mal, pero van a después decir la gente, bueno, y en eso ya no debe de haber nada. Si en el mar se quedó la gente, de allá la sacará Dios. ¿Sí o no? Amén. Entonces, mis hermanos, un impío no se puede dar el lujo de resucitar con un hijo de Dios. Jamás. Ellos serán juzgados en el juicio final, con el resto. Únicamente los verdaderos son los que van a resucitar. Son los que cuando el Señor Jesús venga, van a resucitar. Para ir a presentarse ante el trono blanco para ser juzgados. Por eso, mis hermanos, eso es delicado. Eso es delicado. Estando allá en el trono blanco, cuando va a ser juzgado, ¿también puede ir al infierno? No. Cuando sea el tiempo. Un ejemplo. Vino a la iglesia, Floriberto se fue con ella. Le va a decir el Señor, venga a ver, joven. Deme cuentas. ¿Qué hizo usted? Señor, yo ayudaba a las iglesias y una cosa a la otra. Pero falló terriblemente en algo. ¿Qué más hizo? Pues por ahí me ponían a orar. Ah, bueno. ¿Y qué más? No más. Yo era fiel. Sí, pero ¿qué más? Pues no más. ¿Qué creen que puede pasar ahí? Y eso nos está pasando, o les está pasando, por no decir a todos. ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué puede estar pasando? Se pierde. ¿Ah? Se pierde. Esa pregunta se la puede responder ¿quién? Y cada uno. Dios. Y sí, si su conciencia le dice, Lucila, usted no está haciendo lo que Dios quiere. Usted no está haciendo. ¿Eso qué quiere decir? Usted únicamente venía, hacía el aseo y no más.
¿Y será que, y la conciencia le puede decir, ¿será que Dios no le dio más para hacer? Señor, pues tú sabes que yo todo lo que hice, Señor, aparte de todo, no podía hacer más, Señor. Tú conoces lo que yo hacía. Yo tenía a cargo las cuentas de la iglesia, yo venía a interceder, yo hacía esto, yo hacía lo otro. ¿Qué le puede decir Dios? No se asuste. ¿Qué le puede decir Dios? Bien. Sierva fiel, bienvenida al reino de mi Padre. ¿Es distinto a lo de Floriberto? Sí. Y uno tiene que sacudirse en eso. Uno tiene que sacudirse en eso. Y si Dios empieza a poner a cada uno a preguntarle desde ahora, ¿qué pasará? Señor, yo no hice más, pero yo escuchaba a mi siervo que necesitaba obreros y ustedes tenían la capacidad. ¿Por qué no lo hicieron? Señor, era que era muy jodón. Sí, así le van a decir a Dios y se los garantizo. ¿Qué les va a decir Dios? ¿Qué les va a decir Dios? No voy a servir a él sino a mí. Es que ustedes no le servían a Él, era a mí, porque la obra no era de Él. Y si Él era así como usted me está diciendo, es porque tenía toda la autoridad de mi parte para exigirle, porque usted tiene, tenía la capacidad y no lo hizo. Mis hermanos, si ven, esto es bonito, pero uno tiene que tomar conciencia. Uno tiene que tomar conciencia, mis hermanos. Porque si usted tiene capacidad, si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Ahí es donde se complica la vida. Ahí es donde uno se complica la vida, mis hermanos. Y eso es lo que yo no quiero que Dios me vaya a decir a mí. ¿Usted por qué no les exhortó? ¿Usted por qué no les dijo? ¿Usted por qué fue alcahueta? ¿Usted por qué no les insistió? Señores que se ponían bravos. ¿A Dios para qué le sirvió un siervo así? Para nada. Ahí está. Ustedes se pueden poner bravos conmigo y me pueden decir lo que quieran, mis hermanos, pero yo no estoy dispuesto a responderle a Dios o a perderme por alcahuetear. Ya, si no quieren, pues es otra cosa. No quieren, pues no quieren. ¿Sí o no? ¿O qué dicen ustedes? Complicado esto. ¿Ustedes creen que es complicado? A ver. ¿Ustedes creen que es complicado? A ver, no importa que digan que yo no me pongo bravo. Sí, de todas formas eso es Bueno, vámonos.
¿Quién más apoya al patrón? Bueno, si ustedes se callan todos, quiere decir que están por lo mismo. El único valiente es él. ¿Sí o no? A ver, ¿o me equivoco? Entonces, mis hermanos, yo les digo que no es complicado. No hacer las cosas y hacer lo que uno puede hacer y no lo hace, hermanos, es simplemente porque no quiere. No quiere. ¿Quiere seguir caminando? ¿En dónde? Es que me daba miedo, Dios, porque qué tal que yo, pues, usted sabe cómo era ese pastor. Y que para que me dijera que no, que yo no servía para nada. Dios le va a decir, sí, pobrecito, no, es que ese man si no, no. ¿Sí? No, hermanos, así no es. Dios le va a decir, usted tenía la capacidad y no lo hizo. Usted pudo haber hecho más y no lo quiso hacer. Porque a usted le importó más esto y esto que la obra. ¿Hay esperanza? Sí. Ahí es donde usted va a pasar por el trono blanco para que el Señor Jesús lo juzgue. Y ahí sí la potestad es de Él. O sea que estando allá todavía hay posibilidad de ser libre. Sí, por una sencilla razón. Porque dice la palabra que el que pudo hacer lo bueno y no lo hizo, es como decir, es un ejemplo, están recibiendo gente para que trabaje. Y resulta que, bueno, les vamos a hacer una prueba. ¡Pum! Pasaron la prueba. Pero en el campo de trabajo No aguanto. se quedaron. Entonces el señor de la empresa le dice, no, sáquenme esa gente, no sirve. ¿Sí ven? No sirve. A veces la seleccionan, está capacitado para tal cosa. Eso. Y para lo que lo seleccionaron ni siquiera para eso sirvió. Se esmeró en pasar la prueba, pero después de que pasó la prueba, se durmió. Pensó que ya lo tenía hecho todo. ¿Y qué pasó? Se perdió. Se perdió el empleo. Así es el cristiano. Así es el cristiano. Entonces, mis hermanos, si sabemos que la palabra de Dios nos va a juzgar, tenemos que creer y entender que Cristo ha sido y será, ¿qué? ¿Qué es el Señor Jesús? Ha sido y será, ¿qué? No lo puedo creer. Es real. La vida. Él es la vida. Él es la vida. Entonces, ¿usted sí me cree? Ok. Bueno. Juan 11:25. Yo le doy gracias a Dios, mis hermanos, por una razón. Porque el carácter que Dios me ha dado
Dios me ha dado, mis hermanos, es lo que yo estoy usando. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está. ¿Hay mucha gente muerta? Espiritual. Pero espiritual. Porque los que se murieron ya físicos, ya lo que fue. Aunque estén muertos, aunque estén bien remuertos, huelan a mortecino, huelan a diablos, ¿qué? Vivirán. Pueden vivir. Pueden vivir. Aún el que un día militó y se apartó, le va a costar, le va a tocar pagar caro, Si quiere, se levanta. pero si quiere, Dios lo levanta. Si no, no hay ningún problema. ¿Creen que por bonitas, por gorditas, van a tramar a Dios? Esas bonitas, esas gorditas, son pura materia que un día se las va a tragar. Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cree esto? Ahí está. ¿Crees esto? Nosotros le creemos. ¿Usted le creen a Dios? Amén. Amén. Bueno. Y decimos que de toda palabra, dice la Biblia, dice el Señor Jesús, que de toda palabra tenemos que darle cuentas Dios. a Dios. Y ustedes dijeron creer en Él. ¿Sí o no? Amén. Y si creen en el Señor Jesús, y si creen en el Señor Jesús, ¿por qué no se hace lo que Él manda? Ahí está el problema. Es fácil corregir y esforzarse. ¿Que sí o qué? Ya queda poquito tiempo. Ya queda poquito tiempo. ¿Qué va a pasar? Que ese poquito tiempo que nos queda, nosotros lo deberíamos Aprovechar. esforzarnos, aprovechar y querer hacer lo que su conciencia le está diciendo usted no quiere. Para que no tenga que pasar una dificultad. Para que no tengamos que pasar dificultades. Ahí está, mis hermanos. Ahí está ese punto el cual Dios, por su infinita misericordia, con eso nos está diciendo que todavía ¿qué? Estamos faltos. Todavía falta. Usted no se ha puesto a pensar, mis hermanos, si el pastor se muere, ¿quién se hace cargo de esta iglesia?
¿Ustedes no se han puesto a pensar? Sinceramente, decir, bueno, yo me voy para otra. Si el pastor se muere y se acaba la iglesia, yo me voy para otra. Delante de los ojos de Dios estará bien eso. Déjenme decirles que no. Déjenme decirles que no, porque hay capacidad para tomar ese cargo. Ustedes pueden decir, Señor, es que yo no estoy capacitado. Es que yo soy una pobre diabla que yo no sé nada, Señor. ¿Qué le puede decir Dios? ¿Qué les puede decir Dios? ¿No les bastó lo que Él les enseñó? Con ese tiempo tan poquito que quedaba y no fueron capaces. Ahí sí, tiemblen. Ahí sí tiemblen, mis hermanos. Ahí sí tiemblen. Porque yo les apuesto y en mi corazón siento que más de uno tiene ese pensamiento. Si el pastor se muere, pues me toca irme para otra iglesia. No me voy a quedar así. Pero ahorita como no están abiertas. ¿Ah? Ahorita como no están abiertas. Bueno, no sé qué irán a hacer. Pero esa es otra disculpa. No, Señor, pero no, que estaban cerradas. Y entonces no fueron capaces con lo que dejó el siervo. Ustedes no fueron capaces. Dejaron acabar todo. ¿Por inútiles? ¿Sí? Sí, mis hermanos. Y no es que uno no sea uno no es necesario en ninguna parte, ¿sí o no? Porque así como Dios nos puso, Dios me puede quitar, ¿sí? Y ustedes en estos años han aprendido demasiado, más de lo que ha aprendido cualquier otra gente. Mire, ustedes tienen más conocimiento y les aseguro que el que puede tener una persona que haya hecho el instituto bíblico. Ustedes no tienen teoría, ustedes tienen la práctica y la teoría, que es lo más complicado. ¿Quién se le puede escapar a Dios? Bueno. Sí. Y que ya no me puedo morir todavía, ¿qué tal que me muera ya? ¿O no? ¿Puede pasar? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Sí? Puede pasar que yo esté aquí para vivir y entonces el Señor Jesús me diga ya no más. ¡Pum! ¡Chao! Entonces, como ya no hay quien se haga cargo de la iglesia, los hermanos empiezan, bueno, yo me quedo con las sillas. Usted se queda con el piano. Si quiere lo vende o haga algo, pero la pastora que se quede con los libros. Lo que pasa es que como la pastora no se murió, no va a ser pastora. Y ahí está. Mis hermanos, pregunten. ¿Es fácil? Sí, esto es fácil. El asunto es uno tener en su corazón el anhelo de hacer algo más para Dios. ¿Sí o no? Sí, señor. No la vayan a dejar acabar. Porque tenemos la promesa de Dios de que esto, después de unos días, no nos va a caber la gente. Y si ustedes dejan acabar eso, se las verán con Dios. Se las verán con Dios. Pregunten. A ver, los veo, pregunten. ¿Qué hay? Yo les